Muy bien, arranquemos. En esta oportunidad vamos a aprender sobre the verb to be negative form. Es decir, vamos a aprender a armar oraciones negativas utilizando el verbo to be. Bien, para empezar vamos a hablar sobre los significados que tiene el verbo to be. El verbo to be, cuando nosotros aprendimos la forma afirmativa, aprendimos que el verbo to be tiene dos significados principales, que son ser y estar, ¿verdad? Veamos los siguientes ejemplitos. I am from Seclantas. Yo soy de Seclantas. Ser. She is Brazilian. Ella es brasileña. Ser. El segundo significado del verbo to be era estar, ¿verdad? Luis is at home. Luis está en casa. Estar. They are happy. Ellos están felices. Estar. ¿Bien? Ahora, como estamos hablando del verbo to be pero en forma negativa, vamos a tener en cuenta una palabrita que es muy importante para aprender a negar, que es el not. ¿Y qué significa no? ¿Sí? Entonces, si estamos negando, los significados del verbo to be en negativo van a ser no ser y no estar, ¿verdad? Veamos un ejemplo. I am, yo soy, si yo le agrego el not, ya armé una oración negativa. I am not from Seclantas. Yo no soy de Seclantas. She is not Brazilian. Ella no es brasileña. ¿Bien? Vamos con el no estar. Luis is not at home. Luis no está en casa. They are not happy. Ellos no están o ellas no están felices. Bien, entonces lo único que hacemos es agregar el not para armar una oración negativa. Bien, entonces acá también podemos ver que la estructura del verbo to be negativo se forma de la siguiente manera. En primer lugar tenemos nuestro pronombre personal, primero nuestro pronombre personal o sujeto, ¿verdad? ¿Por qué digo pronombre personal o sujeto? Porque la oración, o el sujeto, mejor dicho, la oración puede estar formado por un pronombre personal o puede estar formado por un nombre o varios nombres. Bien, entonces en primer lugar el sujeto. En segundo lugar va a ir ¿qué cosa? El verbo to be, ¿verdad? Fíjense. Segundo, el verbo to be. ¿Ven? Miren, también acá lo mismo. Esa es la estructura, cómo vamos a armar la oración. En tercer lugar, y muy importante porque estamos negando, es el not. ¿Ven? Entonces, tercer lugar, el not, para negar. Porque si yo no pongo el not, es una oración afirmativa, ¿verdad? Y por último, the complements. ¿Qué son the complements? The complements son todas estas palabritas que me ayudan, o sea, es toda esta información que me ayudan a terminar de completar, de armar y de entender la oración, ¿verdad? Por ejemplo, from Seclantas, Brazilian, at home, happy. Todos esos son complements. ¿Sí? Entonces, repasemos hasta acá. El verbo to be en forma negativa significa no ser y no estar. Y la estructura para armar una oración negativa con el verbo to be es, primero, el pronombre personal o el sujeto. En segundo lugar, el verbo to be, teniendo en cuenta, por supuesto, la conjugación. Bien, o sea, teniendo en cuenta de quién estamos hablando, o sea, del sujeto o teniendo en cuenta el pronombre personal para saber qué clase o qué conjugación de verbo to be va a ir. Bien, en tercer lugar, el not. Y por último, los complements, que son la información que me ayudan a completar la oración. Bien, por otro lado, tengamos en cuenta que había una excepción en cuanto al significado del verbo to be, ¿verdad? El verbo to be tiene dos significados principales, ser y estar. Bien,
Pero cuando vamos a hablar sobre nuestra edad o la edad de alguien más, vamos a utilizar el verbo to be y le vamos a dar el significado de tener. Bien, por ejemplo, I am 20 years old. Yo tengo, en este caso el verbo to be cuando hablo de edades significa tener, entonces yo tengo 20 años. Martina is 17. Martina tiene 17. We are 51. Nosotros tenemos 51. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en esa excepción? Si le agregamos el not, vamos a negar, ¿verdad? A ver. I am not 20 years old. Yo no tengo 20 años. Martina is not 17. Martina no tiene 17. We are not 51. Nosotros no tenemos 51 años. Bien, recuerden que el years old, este que está acá, significa años. Bien, entonces yo puedo ponerlo o no. Si yo pongo I am not 20 years old, estoy diciendo yo no tengo 20 años. Bien, pero también puedo obviarlo y poner solamente el número, o sea, de mi edad, o el número de la edad de alguien más. Martina is not 17. Bien, Martina no tiene 17. ¿Puedo o no puedo poner, eso ya es opción mía, el years old? Bien, we are not 51, nosotros no tenemos 51. Que es lo mismo que yo ponga we are not 51 years old. Esa es una aclaración que les quería hacer. Bien, muy bien. Para continuar vamos a aprender de que hay dos formas de escribir oraciones negativas utilizando el verbo to be. Al igual que en la forma afirmativa, bien, cuando escribimos oraciones afirmativas tenemos una full form o forma larga o completa, mejor dicho, and a short form, una forma corta. Bien, ¿en qué consistía de full form? La full form hacía referencia a que yo escribía mi sujeto, mi verbo to be, en este caso el not, como está, palabra por palabra, sin juntar ni abreviar nada. En cambio, en the short form, en la forma corta, yo ya junto determinadas palabras, ¿para qué? Para hacer la oración más cortita. Bien, ya vamos a ver este caso. Empecemos por este. En the full form, como les decía, escribimos palabra por palabra. Bien, recuerden las diferentes combinaciones que tenemos, o las diferentes conjugaciones que tenemos del verbo to be dependiendo del sujeto, es decir, de quién estemos hablando. Con I, yo siempre va a ir am. Con you siempre va a ir are. Con he siempre va a ir is, she is, it is. Con we siempre va a ir are, you, plural, are, and they are. Bien, y en este caso le vamos a agregar el not para hacerlo negativo. Bien, I am not sad. Yo no estoy triste. You are not a doctor. Vos no sos un doctor. He is not, she is not, o it is not at school. Él no está en la escuela, ella no está en la escuela. Eso, ya sea un animal o un libro, puede ser alguna cosa, no está en la escuela. Y we are not, you are not, and they are not 16. Nosotros o nosotras no tenemos 16. Ustedes no tienen 16 y ellos o ellas no tienen 16. ¿Bien? Escuchan la pronunciación. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Bien, vamos ahora con la forma corta. La forma corta, ¿en qué consistía? En juntar, bien, y siempre utilizábamos un apóstrofe. Consistía en juntar para hacer más pequeña la oración. En la forma afirmativa nosotros juntábamos nuestro pronombre personal, nuestro sujeto, con nuestro verbo to be. ¿Se acuerdan? En este caso va a ser un poquitito diferente. ¿Por qué? Porque en el único caso, y escuchen bien esto, en el único caso en donde se mantiene más o menos la forma afirmativa es en el I. En el I, para hacerlo negativo en forma corta, yo voy a mantener el corte como lo hago en la forma afirmativa, o sea, I'm, junto a mi pronombre personal con mi verbo to be, con este apóstrofe, I'm, y le agrego el not y me queda la forma corta.
I'm not sad. ¿Ven? Y ahí ya lo hice en la forma corta. El significado es exactamente el mismo. Yo no estoy triste. I'm not sad. Yo no estoy triste. Ahora, a partir del you y para abajo con todas las demás personas, donde vamos a juntar en nuestro verbo to be con nuestro not, con el apóstrofe, con el famoso apóstrofe, y ahí nos va a quedar la palabra. No vamos a juntar el pronombre personal con el verbo to be, le vamos a agregar el not como en este caso, sino que vamos a juntar nuestro verbo to be con nuestro not. Entonces, you are not me va a quedar you aren't. Escuchen la pronunciación. You are not, you aren't. He is not, junto el is con el not, y me va a quedar isn't. He isn't at school. Él no está en la escuela. She isn't at school. It isn't at school. Bien, esa es la forma correcta de hacer la forma corta en negativo de los diferentes verbos to be. Junto mi verbo to be con mi not. En el único caso, repito, en donde no junto mi verbo to be con mi not, es acá, en I, conmigo, con yo, digamos. Ahí yo mantengo, como lo hago en afirmativo, y le agrego el not. I'm not. Bien, vamos con los de abajo. Los de abajo. We are not 16. You are not 16. They are not 16. Junto mi verbo to be con mi not y me queda aren't. ¿Ven? Aren't. Escuchen la pronunciación. We are not 16. We aren't 16. You are not 16. You aren't 16. They are not 16. They aren't 16. ¿Bien? No nos olvidemos nunca de qué. De los apóstrofes. ¿Bien? De juntar con los apóstrofes. ¿Sí?